Bienvenido a un nuevo vídeo, donde profundizaremos en una de las historias intrigantes y misteriosas de la historia soviética. El tema bajo escrutinio es una pregunta tan alarmante como inusual. ¿Joseph Stalin intentó aumentar su poder militar con un superescuadrón de soldados híbridos, fusionando humanos y simios en una supercriatura? Al explorar la cuestión, viajaremos a través de los ámbitos de la ciencia, la historia y la ficción para revelar la fachada que envuelve la historia real detrás de los supuestos experimentos. Antes de comenzar con este fascinante misterio sobre Stalin y los supersoldados mutantes, te invitamos a suscribirte a El Universo de las Curiosidades. Aquí exploramos los secretos más asombrosos de la historia y los fenómenos del cosmos. Dale me gusta a este vídeo si te gustan los enigmas, y compártelo con tus amigos para que juntos desentrañemos las historias más increíbles. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo más contenido interesante. Para comenzar nuestra exploración, nos remontamos al cambio de siglo XX, cuando el mundo se encontraba al borde de una nueva era caracterizada por una curiosidad e ingenio científico sin precedentes. Rusia, un actor importante en el escenario mundial, estaba experimentando una profunda agitación que culminó en la Revolución Bolchevique de 1917 que vio el ascenso de Vladimir Lenin y, posteriormente, de Joseph Stalin. En medio del tumulto político, también estaba tomando forma una narrativa menos conocida. La biología soviética estaba preparando el escenario para experimentos surrealistas que desafiarían los límites de la percepción científica convencional. Ilya Ivanov, un biólogo ruso reconocido por su investigación pionera en inseminación artificial y la búsqueda de crear seres híbridos, guió estas extraordinarias empresas. Inspirado intelectualmente por la noción de que una especie híbrida podría poseer cualidades superiores a las de los organismos padres, el mensaje de Ivanov resonó profundamente en medio del pulso ideológico de la Rusia soviética. Haciendo eco de los defensores de la teoría leninista de la evolución planificada, la búsqueda de criaturas híbridas surgió como una dirección prometedora para la biología soviética. Siguiendo las ramificaciones de este ideal sobre el terreno, se desarrolló una pregunta crítica: ¿podría esta nueva capacidad de creación híbrida aprovecharse directamente al servicio del Estado? Lo más infame es que, ¿podrían manipularse y diseñarse híbridos para crear un ejército formidable contra los adversarios? Los posibles patrocinadores de Ivanov no se quedaron cortos en sus audaces sueños. En una saga empañada por la controversia, se supone que bajo los auspicios de los infructuosos intentos de Stalin de instigar una carrera armamentista sin restricciones de proporciones monstruosas, Ivanov fue convocado a cruzarse con humanos y antropoides para producir un nuevo hombre soviético. Escondida lejos de la vista del público, la conjetura de los experimentos de prueba circuló ampliamente, generando fascinación en el mundo occidental. Se informó que se enviaron barcos para conseguir víctimas para esta ciencia macabra de los gulags soviéticos, y que un orangután enviado desde Colonia fue inseminado con esperma humano en una instalación secreta del gobierno. Si bien una narración tan vívida solo añadió leña al fuego, la exactitud histórica de estos acontecimientos sigue siendo no verificable y controvertida. La escasez de evidencia científica validada y materiales de fuentes primarias ha condenado varias de estas afirmaciones al dominio de la ficción especulativa. Sin embargo, dispersos a lo largo de estas historias fanáticas sobre híbridos animal-humano hay hilos sutiles de innegable experimentación entre especies. Es discutible que Ivanov lograra inseminar a varios simios utilizando esperma humano, y a varias hembras humanas con esperma de simio, aunque los fetos genéticos supuestamente nunca sobrevivieron hasta el nacimiento. A medida que se acercaba la década de 1930, la aprensión de la comunidad científica sobre la veracidad de las hazañas de Ivanov comenzó a aumentar. En particular, la afirmación de buscar una hibridación exitosa entre humanos y simios ha soportado un escepticismo sustancial tanto por parte de los biólogos como de la sociedad civil, y las acusaciones fueron categóricamente rechazadas por el gobierno soviético. La creciente presión tanto interna como internacional tuvo profundas repercusiones en la carrera de Ivanov. Deshonrado por el Estado y condenado al ostracismo por sus pares, el sueño de Ivanov de crear un supersoldado puede haber tenido una muerte ignominiosa, pero el persistente rumor del ejército de monos de Stalin continuó capturando la imaginación popular. Lo más intrigante de este episodio es que representa una confluencia de varios temas que fueron importantes en la genética, la evolución y la eugenesia de principios del siglo XX. No solo demuestra hasta dónde llegaría un régimen para crear una nueva clase de soldado, sino que también sirve como un ejemplo duradero de los vínculos íntimos entre ciencia e ideología. La información sobre el proyecto híbrido surgió después de 70 años después de la muerte de Ivanov. La lectura de documentos del archivo estatal ruso indicó que había intentado fertilizar a chimpancés hembras con esperma humano en África como parte de sus experimentos fallidos. Este descubrimiento dio cierto grado de legitimidad a la teoría del experimento híbrido. Sin embargo,
El registro escrito de Ivanov sugirió una falta de progreso o éxito final, reiterando cómo a pesar de la grandeza de su concepto, es posible que no haya poseído la ciencia necesaria para aplicarlo. La comunidad científica mantiene una fuerte desconfianza hacia la fertilidad entre especies, basada principalmente en la premisa de que una hibridación exitosa requiere un mínimo de relación y compatibilidad genética. Por lo tanto, la noción de criar un híbrido humano-simio funcional se considera descabellada y teóricamente errónea. Además, la esperanza de vida humana es muy diferente a la de los simios. Para que una criatura híbrida llegue a buen término, no solo tendría que ser genéticamente similar y de naturaleza telúrica, sino que los genes responsables del envejecimiento también tendrían que corresponderse. Al pasar de los ámbitos de la viabilidad teórica a los fenómenos prácticos, el interés central y el enfoque estratégico de Stalin permanecieron unidos a las capacidades bélicas tradicionales. A lo largo de su constante ascenso en los escalones jerárquicos soviéticos, no abogó ni exploró ninguna opacidad biogenética terrestre, como la creación de supersoldados. En nuestra búsqueda de la verdad, invariablemente llegamos a cuestionar la intención detrás de este supuesto proyecto. ¿Se alinearon las ambiciones de Ivanov con las visiones de dominación de Stalin, o prosiguió el trabajo de su vida, ingenua o deliberadamente, ignorando sus ramificaciones políticas potencialmente catastróficas? Recordando la historia del ejército mutante de Stalin, recordamos el gran poder que tiene la ciencia para dar forma al curso de la historia. Cada nueva narración de esta narrativa es una revelación, un respaldo a una comprensión más madura de la compleja interacción entre política, ideología y ciencia. Nos recuerda la importancia de las consideraciones éticas en las actividades científicas y que la marcha de la ciencia, aunque arroja luz sobre descubrimientos novedosos y posibilidades audaces, debe guiarse por la brújula del deber moral, y no por el atractivo del poder político. A medida que avanzamos hacia el desenlace de nuestra exploración, es vital reconocer que las narrativas envolventes de experimentos híbridos entre simios y humanos ultrasecretos no se presentan en una díada verídica. En cambio, están envueltos en tonos de gris, una complicada malla de hechos históricos, teoría científica y mitología persistente. Por lo tanto, si bien los registros históricos soportan historias intrigantes de curiosos experimentos entre especies realizados con posibles aplicaciones militares, la confusa cuestión de la verdad o mito en esta narrativa finalmente elude respuestas concluyentes. La preocupación, por lo tanto, sigue siendo no solo la aclaración académica de lo que se intentó, sino también una exploración analítica de por qué se llevó a cabo en primer lugar. Huérfana o no en los archivos, la historia de Ivanov sigue siendo un testimonio sorprendente de la propensión humana a traspasar fronteras, incluso bajo el peligro de la culpa humana y ética. En última instancia, ¿qué tenemos? Una desconcertante variedad de fragmentos históricos, rumores especulativos, motivos políticos y preguntas que persiguen respuestas sin cesar. Una verdadera caja china, un laberinto dentro de un laberinto, espejismos esquivos y en constante retroceso sobre las arenas movedizas del pasado soviético. El mito de los supersoldados mutantes de Stalin es un testimonio de la desconcertante intersección de política, poder y ciencia que impregnó el tumultuoso paisaje de la Rusia soviética. Ya sea realidad o ficción, el encanto de lo desconocido y los misterios que ofrece continúan cautivándonos, dejando esta historia abierta a interpretación, una chispa en el contexto de nuestra curiosidad. Al atravesar las arcadas de este caos que calma la mente, nos damos cuenta de que el asunto no es concluyente. Velada en la oscuridad y oscurecida por el paso del tiempo, la historia de los mutantes al servicio de Stalin permanecerá grabada en los anales de la historia como una historia a la espera. Para ser desentrañado. Al morir, Ivanov sigue siendo una figura problemática, atormentada por sus sueños y sus resonancias de pesadilla, su legado tan misterioso como uno de sus experimentos más extraños. Presidiendo un amplio espectro que atraviesa innovaciones científicas excepcionales hasta curiosas afirmaciones éticas, la pregunta perdura: ¿y si hubiera roto el molde de los misterios de la creación? Hay algunas preguntas, algunos personajes, algunas oportunidades perdidas, que siguen fascinándonos y eludiendo nuestro alcance. Dedico esta exploración a inconformistas extraordinarios como Ivanov, cuya búsqueda de conocimiento catalizó criaturas fantásticas de Robin que pueden haber vagado o no por el terreno de la realidad. Al concluir esta saga, la verdad fundamental que surge es que la investigación y la innovación, si bien son intrínsecas a la historia humana, deben permanecer atadas a la corriente de la ética y siempre deben servir al bien común. La creación de soldados híbridos ciertamente se aparta de esta premisa, basada en implicaciones éticas y morales. La pregunta persiste: ¿se esforzó Stalin por crear un ejército mutante? Muchos argumentan desde diferentes espectros de ventaja, algunos fundamentan la posibilidad y otros se burlan de ella. Esta desconcertante avalancha de conjeturas persiste contra el gran proscenio de la historia soviética,
puntuando la historia de una era definida por hombres que se atrevieron a soñar lo imposible, y hombres que tenían la tarea de perseguirlo. Cuando dejes que estos fascinantes relatos se filtren y resuenen en tu interior, recuerda, su esencia no está en ofrecer una conclusión singular, sino en enseñarnos una lección valiosa, el valor de la verdad, la búsqueda del conocimiento y los límites de los esfuerzos del hombre.